mucho, no nos vemos. Mucho, la verdad que sí. Vinimos la primera vez que vinimos, no estabas. Estaba Seguro, Rusito y estaba ahí todo el está. elenco, sí. ¿Cómo viene? Porque, bueno, lo que alguien decía que podía llegar a ser una utopía, se transformó en una realidad. Tal cual. Hay un sindicato que protege al componente. Exacto, al Solo componente, al al componente. utilero y a los técnicos. Componente, utilero y técnico de carnaval. Exacto. Que eran los que no, ninguno de ellos estaba, digamos, protegido por ningún gremio, ninguna institución, nada. Exacto. Bien, y en estos primeros meses, ¿qué ha pasado? Ha pasado que cada vez más los compañeros, tanto utileros, componentes o técnicos que se adhieren, llevamos alrededor de 400 afiliados, 400. Eso no es menor, para un sindicato que su primera asamblea la tuvo en abril. Está bien, ¿y cuántos calculás entre componentes, utileros y técnicos? Ah, no, Carpo, no podemos calcular. Supera los 1000. Supera porque además superó las expectativas cuando empezamos en realidad a reunirnos por primera vez, porque también vinieron los componentes, los técnicos y utileros del interior. Con lo cual, claro, con lo cual allí ya no podemos, escapa absolutamente, por el momento no tenemos un censo de cuántos somos, claro. ¿Y cómo se afilia un componente al sindicato? Por el momento vía internet, tenemos un link que lo hacen vía internet, nosotros lo recibimos en el mail de somoscarnaval@gmail.com y bueno, allí nos va llegando. Nosotros obviamente varios de nosotros lo tenemos en el mail del celular y va llegando a medida que se van afiliando y puedo decir que hasta el momento que venía para acá, afortunadamente eso está sucediendo porque creo que es como todo, ¿no? Ningún sindicato se forma con todas las sillas juntas y con todos que estuvieran los carnavaleros y carnavaleras, porque era la primera experiencia, no, porque ya venimos en una tercera. Y hace muchísimos años, yo también me acuerdo que participé en una. Sí, 2003 en el Taco. Ah, ahí está, sí. Sí, me acuerdo. Y bueno, cuando esta intención vuelve a gestarse en abril, fueron... A ver, perdóname, te corto acá porque ¿por qué vuelve? ¿Quién reclama? ¿Quién la pide? ¿Estaban sucediendo cosas graves donde el componente no tenía cómo defenderse o a dónde reclamar? Bueno, sí, pasa de todo, como siempre pasó en Carnaval. Vuelve esta iniciativa porque, a ver, en Carnaval nos conocemos todos, en el Uruguay, pero en Carnaval nos conocemos todos. Y a pesar de que esa instancia primaria del 2003 no había llegado a término como para consagrarse como un sindicato, debajo de las tablas y durante todos estos años, los compañeros y compañeras que nos conocemos de hace muchísimos años, hace mucho que estamos en Carnaval, muchos de nosotros, venían y era el comentario de que, bueno, las deudas en Carnaval, las condiciones de trabajo. Cuando hablamos de condiciones de trabajo, cuidar el tema del vestuario, dónde cambiarse, todo ese tipo de cosas, que no en todos los lugares sabemos, sigue existiendo lugares donde los componentes no se cambian en un vestuario, por lo menos decoroso como para decir, bueno, para poder hacerlo, ¿no? Yo entiendo todas esas cosas, digo, no me voy a poner del lado tuyo, porque si no, esto no sería una nota. Por supuesto. Pero eso es histórico en Carnaval. Por eso, es histórico, ¿sí? Y no se puede mejorar. En ropa interior, en un campito, cambiándome. Sí, o rodeado con tus compañeros para que no te vieran. Sí, sí. Y sí, claro. Pero y todas esas cosas que estaban pasando y que pasaron Pero históricamente, ¿no se puede cambiar? Yo te pregunto, apenas lograron, ¿no? Aramo, dijo un mosquito, de que haya, por ejemplo, escenarios populares, donde la gente pueda pagar menos para verlo. Los conjuntos, apenas, porque se hace un esfuerzo terrible para eso, digo, creo que pretender que haya camarines. Entre otras condiciones de trabajo. Esa es una que dije ahora, por mencionar alguna. ¿Y cuáles son las otras? Pero, entre otras cosas, la que más preocupó en esa primera asamblea fueron las deudas de Carnaval, que si bien no todo... Las promesas de incumplimientos salariales, claro. El que, bueno, no se firma, se hace acto de fe de las dos partes, ¿no? Porque tanto como el componente hace acto de fe en el momento que arregla con el director también hace acto de fe en el momento de que va a cumplir, va a ir a los ensayos, pero mirá, etcétera. te voy a poner un caso, ¿no? Dígame. Yo para que vos me expliques, porque a mí cuando yo hablé del sindicato y dije que ibas a venir, muchos componentes, no solo de Cíngaros,
me plantearon un montón de cosas. Por ejemplo, ¿no? Está en la vuelta. El que no pagan, el que no cumplen, los derechos de imagen. Ahora empezaron los derechos de imagen. Ahora, yo trato, componente, trato con el director de conjunto. O sea, yo no tengo respaldo, a no ser, saquemos el sindicato. Pero yo hablo con el director de conjunto. Yo cuando voy a hablar con el director de conjunto, yo tengo que ser responsable de, primero, en lo que le voy a cobrar, enrabar todos los derechos que yo pretenda. Yo no voy a hacer una auditoría ni a Tenfield ni a DAECPU para ver qué porcentaje me voy a llevar de los derechos de imagen cuando somos miles de componentes. De hecho, no se paga derecho de imagen. Está bien, pero yo se lo tengo que cobrar. No tenemos ni idea. Pero yo no sé, te pregunto, ¿yo no se lo tengo que cobrar en este caso a Pinocho? Primero no te puedo responder una cuestión que en realidad estamos trabajando para ver de qué se trata el derecho de imagen y qué abarca el derecho de imagen. Bien. La televisación, después la difusión, la reiteración tantas veces como se haga aquí, en Uruguay todo, como en el exterior. Bien. Y estamos en un proyecto de hacer un estudio de mercado. Nosotros no podemos decir cómo se va a repartir y de qué manera, porque sería bastante irresponsable de nuestra parte. Pero, perdona, DAECPU es una empresa, no es estatal. DAECPU es la patronal, son los directores asociados. Y hay contratos. Y hay contratos tanto con la televisión, como con los escenarios, como con los conjuntos. Menos con los componentes, los directores. Pero el componente responde al director del conjunto, no esa es mi duda, no a DAECPU. Sí. Yo tengo entendido que el sindicato le reclamó a DAECPU los contratos. No, no le reclamamos. Nosotros en la segunda reunión que fuimos con DAECPU, donde llevamos los incumplimientos salariales, esto fue alrededor de 40. ¿40? Sí. ¿De qué año? Y de estos últimos y se vienen arrastrando. Ajá. Sí, sí. Ellos quedaron comprometidos de hablar con los directores que estaban involucrados. En la segunda instancia, cuando fuimos, de esta la que estoy hablando de lo último, no tenían respuestas de la primera, tampoco tuvimos respuesta después de esa reunión. Y el segundo tema en esa reunión con DAECPU, solicitamos, explicando el motivo por el cual lo queríamos ver, el contrato que tenían con Tenfield. Ajá. Que no es para reclamarle a DAECPU de ese contrato que se distribuya en este momento, porque también sería para saber las cláusulas que tiene ese contrato. Pero no es para nosotros, además tenemos asesores que van a hacer un estudio de mercado para saber realmente de qué hablamos cuando hablamos de cuánto es el carnaval en general, cuánto se recauda por todo el carnaval. Sería para un nuevo contrato, para un futuro contrato. Claro, no estamos hablando de esto. ¿Cuánto dura? El año que viene termina, por lo que nos informaron, el 2020. 2020 sí, inclusive. Sí, eso nos informaron en el 2020. O sea, ahí está, tiene que renovar. Hay 2 carnavales más. Claro. Miriam, hay un carnaval más. Según lo que decís, están tratando de formalizar, ¿no? De llevar a lo formal, al plano formal, de ordenar un poco todo el tema del trabajador del carnaval, ¿no? Exacto. Pero en el caso de todos estos años en los cuales las condiciones de trabajo no han sido las óptimas, la responsabilidad no es del trabajador que acepta trabajar así, es decir, ¿la culpa es del burro o del que le rasca el lomo? La culpa no es de nadie. En realidad o la responsabilidad, claro, la responsabilidad. Si el trabajador no acepta algo, se queda sin trabajo, como cualquier otro trabajador, con la diferencia que no tiene nadie que esté allí respaldándolo. Perfecto. Hoy por hoy tenemos, por eso está el sindicato. Perfecto. Y hablando de eso también, y hablando un poco de los derechos de los trabajadores, me hiciste acordar de algo que me parece que es importante también aclarar, porque obviamente nosotros ahora tenemos reuniones con DAECPU están absolutamente cortadas desde la última reunión donde pedimos ¿Pero por qué? El contrato. ¿Por qué? Porque no les debe haber gustado. ¿no? Claro. Quisimos explicar, en realidad explicamos para qué era, que no era para reclamarles nada, que era para hacer un estudio de mercado, que somos un sindicato, con lo cual hacemos las cosas seriamente, no es un club, no desprestigiando los clubes, pero no es que una cantidad de gente se puso ahí y va contra todo. No, acá tenemos asesores, cada paso que nosotros vamos dando, lo vamos dando con asesores. Y para esto necesitábamos ver el contrato. Nos dijeron que era confidencial y bueno, si te dicen que es confidencial, pero allí terminó todo porque además se suspendió la reunión con una falta de respeto que no lo voy a repetir, lamentable.
y nunca más pudimos. ¿A ti te faltaron el respeto? A todos los que estábamos allí del sindicato. Éramos 6 compañeros. De algunos de la directiva de DAECPU. Miriam, a veces es verdad que los contratos tienen cláusulas de confidencialidad. ¿Ustedes creen que en este caso hay pocas ganas de DAECPU de abrir eso y que en realidad quizá no existe esa cláusula? Nosotros entendimos en el momento que era confidencial y no íbamos a seguir insistiendo en eso. Creo que lo que quizás hay varias cosas que pueden estar influyendo. Primero que este grupo de trabajadores y trabajadoras que cada vez, por suerte, somos más, tenemos ahora voz. Y no están acostumbrados a tener un interlocutor, porque eso también es cierto. Una contraparte, digamos. Desde el primer día dijimos, no estamos contra DAECPU. Estamos para trabajar juntos, los trabajadores vamos y despacito, las que tenemos trabajadoras. tiempo, chicos. De a poco. De a poco, seguí. Los trabajadores y las trabajadoras para mejorar, entre otras cosas, más allá de los reclamos de los trabajadores y de lo que se pueda mejorar a nivel laboral, también mejorar el carnaval. Entre otras cosas, además, lo que nosotros salimos a decir a la prensa es porque estas cosas también fueron resueltas en asamblea. No es que el Ejecutivo de su CAU sale a decir, no. Tenemos un respaldo de asamblea, donde entre otras cosas la asamblea votó un vedor para que estuvieran representados los componentes, los técnicos y los utileros, así como DAECPU tiene en el concurso el delegado. Nosotros dijimos, bueno, cuando digo la asamblea, ¿no? Sí. Decide que es importante tener un vedor también que esté allí en el concurso. Ni siquiera lo pudimos llegar a plantear. Vamos a hacer algo, a imaginarnos algo. Dime. Vamos a ver. Pongámosle que esos 40 casos que vos tenés de deudas que tienen pendientes directores con componentes se salten, ¿no? Sí. Entonces ahí digamos una especie de borrón y cuenta nueva. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionaría a partir de ese momento el componente con el director del conjunto, sindicato mediante, para que esto no suceda? ¿Existiría contratos entre director y componente? ¿Algún otro tipo de como tipo facturación? ¿Cómo funcionaría? Porque yo lo que me imagino es, listo, estaríamos toda la vida tratando de mediar entre director y componente para que termine de pagar. ¿Por qué? Porque yo voy y hablo con Pinocho. Yo nombro a Pinocho porque hoy es el director, ¿de dónde saco? Quiero 10, bárbaro, me paga 8. Después vamos al sindicato, es la palabra de contra mía. No hay nada firmado. No hay nada firmado. Él puede decir, no, yo le pagué 8 porque él me pidió 8. Entonces, verdad. ¿cómo va a funcionar? Hoy estamos funcionando, voy un poquito más para atrás. Dale. A esta pregunta. Cuando te comentaba de que en DAECPU no tuvimos respuesta de esos vínculos que iban a hacer para hablar con cada director involucrado, entonces empezamos a mediar nosotros. Primero fuimos al Ministerio de Trabajo, pero a su vez en este momento, hasta el día de hoy, estamos llamando a los directores nosotros con los incumplimientos que tenemos declarados. Mira, está bien, pero hay algo que hay que contar que mucha gente no lo sabe. Vos me decís, fuimos al Ministerio de Trabajo, pero el componente de carnaval es todo de palabra. Bueno, todo por de eso palabra, sí. es todo. ¿Querés salir? Sí. ¿Cuánto querés? Tanto. Bueno, te pago tanto por tablado. Punto. Se terminó. No hay un papel, no hay un contrato. Pero en el Ministerio de Trabajo, factura, aunque se desconozca, estamos amparados. Bueno, está bueno que lo cuentes. Estamos amparados. ¿Cómo? Y allí fueron citados, porque siempre el trabajador está amparado y se hace, ante la denuncia que recibimos, una etapa de conciliación. El director puede presentarse o no, como ya pasó. Tenemos ese respaldo, pero también, sin dejar de lado el Ministerio de Trabajo, empezamos nosotros a llamar, porque la mejor gestión que nosotros podemos hacer es hablar con el director, porque como vamos al principio, nos conocemos todos, llamamos. Y en porcentaje, por ejemplo. ningún momento, ningún director primero no quiso hablar con nosotros, todos nos atendieron, sí. Y muchos de los incumplimientos se saldaron. Aunque parezca increíble, pero también está bueno decirlo. Creo que es un poco por el respeto al trabajador, por reconocer un sindicato que está trabajando entre otras cosas, para esto, y la buena voluntad del director. Ahora, uno habla de un sindicato, ¿no? Entonces yo me voy a ir lejos. Ojo, me voy a ir lejos, voy a hacer un disparate, ¿eh? A ver. Pero pongámosle que en alguno de los casos, ponele en 1, 2, 3, no importa, la respuesta sea negativa y no haya un buen resultado.
la mediación y el componente no reciba un mango. El sindicato de componentes de carnaval va a realizar, si lo requiere, medidas de lucha, como un paro. Hoy por hoy no está planteado. Ahora todo sindicato va a tener en un futuro, y los puede tener, como no también SUCAU, una medida de lucha. No puedo decir que vamos a parar porque los incumplimientos no se saldan. Sí puedo rescatar que en todavía no un año de vida hemos recibido, que no es menor, varios componentes que han podido saldar o que están saldando los directores con estos componentes. Gracias a la mediación del sindicato. Gracias a la mediación. Pero también estamos en una etapa que tenemos abogados donde están haciendo también algunos otros componentes que no tuvimos ninguna respuesta de director, haciendo la vía primero de conciliación, y si no será a vía judicial. Yo quería preguntarte si tienen personería jurídica ya como sindicatos, si lo están tramitando eso, y si hay contacto con el PIT-CNT, ¿no? De alguna forma. Con el PIT-CNT desde el principio. Perfecto. Es donde hacemos las asambleas, y una vez que se conformó el sindicato somos parte del PIT-CNT. Y el sindicato ya está establecido sí, como tal. Con personería jurídica. Digo. Estamos en este momento esperando, obviamente, que termine Carnaval, para convocar a otra asamblea, que ya también aprovecho para invitar a todas y todos los carnavaleros. No, vamos a ver cuándo termine, y quizás sea en abril, o vamos a ver. Bueno, y la otra parte que te quería preguntar era si están pensando en un sistema de negociación colectiva. A ver, cualquiera sea el rubro de actividad laboral del que hablemos en Uruguay, hay negociación colectiva, hay consejos de salarios, hay patronal y trabajadores que negocian con la mediación del Estado, y cada sector después tiene su convenio que dura tantos años, su laudo, ¿no? Entonces, la idea sería, por eso, la idea sería para el carnaval también, que hubiera, por ejemplo, un laudo, o sea, que ningún platillero puede cobrar menos de tanto. Claro, eso es más, tenemos una de las comisiones que tenemos trabajando en el sindicato, es esta comisión que estudia el salario mínimo. Porque otra cosa, nosotros no vamos a topear para arriba. Claro. Estamos diciendo los más desprotegidos, como pasa en cualquier sindicato. No tenemos que establecer cuál es el mínimo que se le puede pagar a un componente que salga por primera vez. Entonces, ¿eso quién lo va a estudiar eso? Y tenemos compañeros del sindicato trabajando. Un promedio teniendo en cuenta lo que se paga hoy, va a estar a criterio de la canasta básica. No, a criterio de lo que se puede pagar a hoy. No podemos aceptar que hayan componentes que salgan por 100 pesos, por ejemplo. ¿Los hay? Hasta el año pasado sí. Que salen por 100 pesos. Sí. 100 pesos por tablado. Y hay gente que sale gratis. 100 pesos por escenario. ¿No? Hay gente que sale gratis también, perdón, Yanni. Hay gente que no cobra nada directamente, ¿no? Que va por ir, bueno, en cuestiones de... Yo conozco casos de eso, pero son hinchas. No, está bien, pero, claro. Pero ahora vas a hacer un trabajo. A ver, ahora, en un futuro, el hincha se terminó, en el sentido que... Sí, está bien. ¿Qué pasa si yo salgo de hincha, cobro 200 pesos porque quiero salir a tocar el tambor, lo que sea, y hablando mal y pronto me rompo una pata en el escenario? Claro. Me lastimo, quedo electrocutado con un micrófono que está... ¿A dónde voy? ¿Al Banco de Seguros? Se ríen de mí. Digo, usted... Camino a eso también vamos. Camino a la regularización del carnaval. Porque cuando digo eso... Perdón. Tranquilo, chicos, tranquilo. Dije 3 veces Miriam, sí, pero estaba redondeando, Insúa, seguro. Miriam, mi pregunta tiene que ver con lo que hablabas con Insúa recién. ¿Todos estos cambios estipularían justamente que se convierta en facturación? ¿Ya no existiría más el arreglo de palabra? Me pareció un detalle importante para aportar, claro, ya que veníamos hablando de este tema antes de que se fuera. Es bien importante la pregunta, sí. Antes de la fiesta nosotros tuvimos una reunión con Ernesto Murro, el ministro de Trabajo, donde le planteamos la preocupación de justamente no tener, más allá de por los incumplimientos o no que se den en el carnaval, porque somos trabajadores afrales. Si tú sacas la cuenta de los años que haces carnaval, imagínate cuántos más tendrías aportado. Y cuando decimos aportado, tampoco queremos decir de que vamos a aportar igual que cualquier trabajador. Esto está recién en estudio. El compromiso con el ministro es reunirnos también después de carnaval. Además debe haber un sistema azafral, ¿no? Hay sistemas azafrales. Sí, existe. Y él nos puso algunos ejemplos en ese momento, que ahora no los recuerdo. No corremos el riesgo de que por más que se regularice el sueldo mínimo, no corremos el riesgo de que tengamos que llegar a hacer aportes y que ya ahí tampoco valga la pena o no convenga salir.
Por eso nos vamos a reunir con el ministro. Y también una de las tranquilidades que queremos dejar es que ninguna resolución que tome este sindicato va a ser de un ejecutivo de 15 personas, ¿no? Esto se llama asamblea y la asamblea es la soberana, la que decide y la que ve por dónde ir. Entre las cosas que hablamos con Murri, bueno, por ejemplo, los directores están de alguna manera protegidos por la ley del artista, ¿no? Claro. Hoy en día en este país existe la ley del artista. ¿Por qué no plantearnos que la ley del artista no sea exactamente igual para los componentes que son los que hacen también el carnaval? Y que no tengan los aportes, que sea un subvencionado. Puede ser una parte. ¿Hablaron con la gente de teatro, por ejemplo, la experiencia de SUA, la Sociedad Uruguaya de Actores, o digamos otros colectivos gremiales? Sí, porque hay confederación en base a eso. Sí, estamos hablando. Y ahí te tiraron alguna pista por dónde... Estamos hablando, porque el teatro sufrió algo parecido también, digamos. Sí, ¿no? claro, sí, que es ahí donde después se crea la confederación que nuclea entre todos también eso. Y hablando de eso, me gustaría aclarar una cosa, porque es algo que me preocupa. Me gusta cuando te pones así porque viene una bomba. Porque es algo que me preocupa. Como decía al principio, todos nos conocemos y se sabe todo. Sabemos que algunos directores, en base a lo que estaba preguntando recién, que hablaban de que, bueno, que si se afiliaban al sindicato, el sindicato iba camino a no solamente regularizar, sino que tener que ir a aportar el IRPF. Nada de eso es cierto, porque no hay nada resuelto. Bien. Entonces, me parece importante aclararlo porque son componentes los que me vienen a preguntar, no vienen a preguntar. Y eso no es verdad, no tenemos nada y nada nosotros vamos a decidir sin los trabajadores y que afecte al trabajador. ¿Vos decís que están usando eso para que no se acerquen? Asustar de repente para... Sí, lo están haciendo, sí. Miriam, pero además es un tema complicado, porque lo que estabas diciendo, el trabajo del artista ya de por sí es un trabajo incierto, ¿no? Pero más aún el de carnaval, porque es un trabajo más afral todavía. Claro, pero existen trabajos afrales realmente como los citrícolas, nos decía Murro en ese momento, que es más o menos igual. No por los citrícolas, sino porque es realmente así de zafral. Claro. Y bueno, de aquí en más seguir trabajando, a convocar la asamblea, que te voy a estar invitando. Este programa tiene las puertas abiertas para ustedes. Muchas gracias y serás invitado, por supuesto. Para nosotros. Para nosotros. Yo no estoy afiliado todavía. Pero bueno, pero nada te impide ir a la asamblea. No, por supuesto. Una cortita nada más, porque no tengo más tiempo. Hasta ahora, los casos que ha tenido que atender el sindicato han sido solo de, por ejemplo, deudas del director hacia componente, o ha intervenido en algún otro tema. ¿Hay algunos otros temas donde el sindicato vaya a tener que intervenir? Intervenimos en uno que no era por deuda, sino por un compañero que se había ido de una murga, y bueno, intervenimos para que fuera liberado para estar en este momento en otro conjunto. Porque eso hubo una mediación allí. Hay un reglamento. Sí, claro que lo hay. Porque este componente que dio prueba con la murga, sí, reglamentariamente no puede salir en otro conjunto. Si lo libera el director, sí. Ahí tenía entendido que no. Dio la prueba. No, ¿sabes por qué? Tenía entendido que no, porque a mí cuando me explicaron ese reglamento, lo vi lógico. Yo para ir a la prueba contrato a Pendota, Aldo Martínez, solo para la prueba, después lo libero. ¿Me explico? Sí, pero igual la prueba ahí. Seguro. Claro, la prueba pero en realidad acá ya el componente prácticamente tenía el arreglo con otro conjunto y el director tampoco le sorprendió que se fuera. Era una cuestión... Hay algunos otros casos que estuvieron sobrevolando, que han preguntado en la televisión mucho, pero no ha habido, no vi. A ver, por ejemplo, Cucuzú, una semana antes de empezar el carnaval, fue desafectado de la murga que iba a participar. Pablo Canepa, no voy a saltearlo, es el conjunto donde yo estoy, pero por desavenencias con el director también, ya ha empezado carnaval, fue desafectado del conjunto. O sea, ustedes no actúan de oficio, actúan si el componente va a reclamar. Claro, exactamente. Bien. Estamos dispuestos a todos los componentes que se acerquen y se acerquen también a seguir formando este sindicato, como a ver si logramos para el carnaval, aspiramos por lo menos al 2020, poder tener el vedor del que hablaba, que nos parece que es algo importante y fue ratificado en una asamblea, así como también sentarnos a conversar de cómo mejorar el carnaval y ser la tercer pata. Está DAEC, pues está la Intendencia, ¿por qué no pueden estar los trabajadores? Y allí, obviamente, van a haber discusiones, van a haber desavenencias, pero también vamos a encontrar un camino en común, que es el carnaval, que es a donde apuntamos todos. Por un lado,
del otro, pero siempre apuntamos a mejorar el carnaval y en nuestro caso los trabajadores. Muy bien, gracias Miriam. Te esperamos en la asamblea. Aclaremos que de los 2 casos que te nombré, no hubo denuncia de nadie hacia el sindicato. Nadie, ni componentes, nadie. Denuncia de los 2 casos que te nombré. Denuncia, reclamo. Chicos, de estos 2 últimos, vengan a hablar. Pablo Canepa. Pablo Canepa, ¿y qué pasó? Estamos en eso, estamos trabajando. Solamente eso puedo decir. Muy bien. Como sindicato. Perfecto. Gracias, Miriam. Gracias a ustedes. Saludos a todos. Gracias.